Amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer y hoy tengo un invitado que es el autor de un libro que les recomendé hace algunos días o tal vez unas 2 semanas, de un libro que me encantó, que es revelador y contundente sobre cosas que pasan. Este es una historia guatemalteca. El autor es guatemalteco, es Rodrigo Rey Rosa, y ya saben que estoy hablando de La carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre. Me ha aceptado esta entrevista y yo estoy feliz porque me encanta su pluma. Rodrigo, bienvenido a Hora de Leer. Muchas gracias. Bueno, esta historia, La carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre, está basada en un hecho real. Hay una expoliación de tierras a una comunidad, a una cofradía en Guatemala por parte de los curas de la Iglesia Católica. Sí, hay más de una. Este caso es real. La historia, claro, es una novela, está hilada como ficción, pero está basada en un caso real que todavía se está viendo en las cortes guatemaltecas. Ajá. Y quien escribe este ateo que le manda la carta al Papa, y dice uno, bueno, ¿por qué un ateo le va a mandar una carta al Papa si desconoce la existencia del Dios al que representa el Papa? Se llama Román Rodolfo Rovirosa. Entonces tiene gracia que se llama con las 3 R del autor Rodrigo Rey Rosa. Eso es un guiño. Sí, para hacer el énfasis en que se trata de ficción, aunque está muy cerca de la realidad. Es como ese como paralelo entre lo que se cuenta y lo que se sabe, que funciona un poco diferente en la ficción, pero como yo personalmente no soy completamente ateo, tengo momentos y tengo recaídas en las creencias, tampoco creo que el Papa sea completamente santo, así que hay ironía de Ajá. doble filo, digamos. Sí. ¿Han logrado expoliar esas tierras, quedarse con esas tierras? ¿Lo consiguieron? ¿Sabes? ¿Ha sido con todo éxito el plan? Con un éxito, pero que todavía está en apelación, porque los casos que llegan a lo que se llama en Guatemala la Corte de Constitucionalidad, que le llaman la Corte Celestial, porque realmente no se puede ir más alto, nunca se acaban las posibilidades de apelar. Y estos cofrades han apelado porque hay muchas irregularidades en el último fallo que sí les quitaría las tierras de las cuales ellos tienen escrituras antiquísimas desde el tiempo de la colonia, y las han renovado y digamos, las tienen al día, pero en parte por el sistema guatemalteco, que es profundamente racista, y que la Corte de Constitucionalidad es completamente blanca, no hay ningún representante ni nadie que vaya a ver el punto de vista de los cofrades que son mayas. Eh, Después de haber ganado, creo que son 16 casos, a los 16 vistas, digamos, de su caso, y haber ganado primero en su municipio, luego en el departamento, luego en una corte, hasta llegar a la Corte Constitucional, siempre se falló a favor de los cofrades. Y eran tribunales mixtos, digamos, no completamente blancos, o con gente que conocía el caso. Al llegar a la ciudad capital y verse en una corte completamente, por un lado, católica y no maya, se falló al revés del historial, digamos, de jurisprudencia que les había dado la razón a los cofrades, porque yo creo que la tienen. En fin, pero es un caso, como muchos otros, de injusticia, yo diría que racial en Guatemala. ¿Y por qué decidió ficcionar este episodio? Que claro, es seductor, pero que además lleva, por un lado, la historia de este ateo, que es un comparador de religiones, ¿no? Una relación sentimental que tiene ahí medio naufragando y sobreviviendo, la relación con su hijo. A partir de de su propia vida, él encuentra una causa, que es defender la causa de estos cofrades, y entonces se van mezclando las dos historias y aparece una cosa muy interesante en la novela, y es la mitología, digamos, la tradición
en Guatemala, la tradición de las comunidades indígenas, toda esa mezcla es la novela. ¿Por qué decidió que ese era un tema ficcionable, novelable? Tal vez porque ese es mi oficio. Yo he escrito poca no ficción digamos que yo disfruto mucho escribiendo ficción y me gusta cada vez más, estando en Guatemala, tratar hechos que son actuales y reales. La verdad es que el por qué no sé, así comencé. Después de leer muchos expedientes que unas amigas abogadas mayas me dieron a leer porque frustradas, porque ellas habían defendido este caso y habían seguido a estos cofrades, frustradas por el fallo final que echa todo por la borda, me dijeron, tal vez esto te interesa como material, y me puse a leerlo y de pronto, antes de escribir la ficción, sí le escribí una carta seria con mi nombre a Francisco, Ah, sí. que nunca me contestó, nunca llegó a sus Ah, manos. Después me enteré que el secretario en ese momento que veía la correspondencia, Angelo Bechú, ajá. está ahora perseguido por la ley por un fraude de tierras en Londres, o sea, un poco más jugoso que en Guatemala. Pero bueno, cuando me di cuenta de que no había manera, decidí hacer esta especie de juego ya póstumo, digamos. Ajá. Y, y de un día para otro me vi escribiendo y como eso es lo que yo acostumbro a hacer, creo que por Sí. ahí fue el hábito el ¿Y, que me llevó. y cómo fue la construcción de ese personaje? Porque se ve un poco amargado en algún momento, aparece amargado, pero en el fondo termina uno cogiéndole mucho cariño a este comparador de religiones que está abrumado con la historia, que tiene además distancia con su hijo, distancia y cercanía con el hijo. ¿Cuánto hay del escritor en el personaje? No, hay algunos rasgos, pero no, yo no soy comparador de religiones. Como he dicho, no soy completamente, soy agnóstico más que ateo. Tengo momentos de completa duda o de negación completa. No tengo hijo, tengo una hija. O sea, eh, por eso no. La ficción la construí alrededor de haber escrito la carta y la frustración. Por eso sí hay una frustración real. Emocionalmente es cierto, pero factualmente es un Claro. personaje creado, no soy yo. Muy bien, pues No, está muy buena esta carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre y quiero rápidamente preguntarle por un libro que me conmovió mucho suyo, que es el material humano. Ese es un libro ya, bueno, ¿de qué año es el material humano? Del, 2009 o por ahí, por ahí, 2009. ¿no? Y esa es una historia que usted construye a partir de archivos sobre víctimas de la dictadura. Cómo se armó esa, No, de la guerra, de la desgraciadamente no es la guerra en Guatemala? dictadura. Perdón que la interrumpí, Sí. pero no es la dictadura, Ah, es el Estado guatemalteco, porque ese libro cubre más, y de hecho la mayor parte de las fichas que yo pude ver son de la mejor época en Guatemala, que es la época de la revolución, que es de 1954, ujú, 44 a 54, perdón, ujú, pero que el Estado, pese a no haber sido una dictadura en ese momento, sigue siendo tan racista como durante las dictaduras. Y eso es lo que a mí me chocó y me entristeció mucho ver que en Guatemala, en su mejor momento, digamos, de apertura política, un gobierno de centro, diría yo, ni siquiera de izquierda, pero digamos, línea socialista, siguió siendo igual de racista que los que venían antes y los que han seguido. Entonces, ese sí pensaba yo hacer un documento que no fuera ficción, pero por las circunstancias que me prohibieron el acceso al archivo cuando llevaba tal vez, yo diría, un 25% de los documentos vistos, no pude hacer un libro de fondo y recurrí a la ficción para poder, digamos, utilizar lo que había podido investigar y cerrarlo. ujú. Aquí hay un El elemento caso es común que es diferente, el pero tal de... vez es para mí un giro cuando empiezo a buscar más
o, digamos, a dejar que los temas de actualidad y de la realidad guatemalteca se metan en mi ficción, porque antes solía ser más, tal vez menos político es la palabra, pero menos centrado en la realidad política del país. Ujú. Y esa realidad política aquí encuentro claramente pues ese punto de unión que es el de el poder que se protege y el poder que se protege contra el pueblo, ¿no? Y contra los indígenas, contra los más desfavorecidos. Es una tragedia común en nuestros países, digamos que Sí, nos me temo hermana. que sí tenemos eso en común, con muchas otras cosas, que supongo que tiene que ver con la forma del poder colonial que heredamos y que todos seguimos en cierta manera Ujú. compartiendo. Sí. Sí, yo creo que el material humano para mí marca una especie de giro más hacia, no a la política, pero sí a la realidad político-social del país, que es trágica y tristemente es panamericana, ¿no? No es Sí. local, sino es Así es. continental. Y hay en su producción una novela que me encanta, chiquitita, que es Severina, que es una historia linda sobre el amor a los libros y sobre el amor, ¿no? Hay un librero que descubre a una chica que entra a su librería y empieza a robar. Y le roba libros y él permite que le robe los libros porque ese es el alivio a su corazón. ¿De dónde surge esa historia? Pues un poco de la resaca de haber escrito el material humano, lo escribí empecé a escribirla pocos meses Ajá. después de haber terminado el otro, y supongo que era una especie de vacación de esa temática. También para mí el por qué no existe, simplemente surge la historia y yo empiezo a tratar de seguirla. Ujú. Bueno, pues Severina está muy bien, el material humano también, ya les dije que este escritor me gusta, así que estoy muy contenta de haber podido conversar con usted, Rodrigo. Gracias por estar en Hora de Leer aquí en Epicentro. A usted muchas gracias por invitarme. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.